Buenas, explorador. Bienvenido al reto Escape Room de Pokémon Museo de Historia Nacional. Te daré toda la información que necesitas para empezar tu aventura. Tu tarea es simple. Necesitas salir del Museo de Historia Nacional. Para hacerlo necesitarás desarrollar tácticas únicas, para combatir contra tus oponentes, resolver puzzles y tomar las decisiones correctas basadas en toda la información disponible. Si te quedas atascado, podrás acercarte a un NPC llamado, el NPC Maestro, para pedir ayuda. Este reto puede ser completado sin guardar ni resetear. En el peor de los casos, te tendrás que acercar al NPC Maestro para avanzar. Así que dime, ¿quién eres tú? Mi nombre es Weedle, ¿cómo no? Ah, ok. Espero que estés preparado. Te deseo la mejor de las suertes. Tu tiempo de juego empieza, ahora. Nos encontramos en el piso número 3 del museo, y nada más empezar, empiezo a toquetear, hablar e interaccionar con todo lo que veo. Dando unos pocos pasos me encuentro al tutor de movimientos, el cual me enseña los movimientos imitación, esfuerzo y sustituto. Imitación hace que el Pokémon que lo usa cambie la habilidad suya por la de su rival, y el rival obtiene la tuya. Esfuerzo deja al Pokémon rival con los mismos puntos de salud que los que tiene tu Pokémon, y sustituto gasta 25% de la vida para crear un muñeco que te protege de un ataque. Pero ojo, cuidado, que no puedo aprender aún ninguno de estos ataques, ya que el NPC me pide que a cambio le dé una escama corazón, para poder enseñarme algún movimiento. En unas vasijas y tablas encuentro unos carteles que dicen que Regirock es muy imprudente, Cofagrigus es muy escalofriante, Stakataka es muy lento y Persian es muy rápido. Y entre medias de esta lectura que estaba haciendo, un niño me pide intercambiar a mi Munchlax por su Pokémon, una vez tenga más de un Pokémon en el equipo. Y un investigador me da su ayuda en caso de que pierda algún objeto crucial a lo largo de mi aventura por este museo. En la parte central de la sala está una pareja de abuelitos, que me dicen que no tengo suficientes Pokémon para luchar contra ellos, es decir, parece que me quieren retar a un combate doble. Y por último, en esta planta o piso número 3, me encuentro con un cartel que me da 3 pistas. La primera, que este juego utiliza movesets o movimientos de la última generación existente, es decir, de la 9ª. La segunda, que no es requerido levelear para ganar ningún combate. Y la tercera, que todos los objetos están por alguna razón. Así que en este piso de momento no podemos hacer nada, pasamos por la puerta y subimos al piso número 2. Y nada más llegar me encuentro un PC en la esquina superior izquierda, donde en la sección de objetos encuentro una Pokéball, que 100% va a ser para atrapar un Pokémon para el equipo. Si no, ¿para qué es? Así que la agarramos. En la sección de mails encuentro una carta del creador del Escape Room, que nos da una pista que dice: Kabutops da tiempo para atacar, piensa el porqué. Y en la sección de Pokémones no encuentro nada, ya que todas y cada una de las cajas se encuentran vacías. Cierro el PC y hablando con el tipo de abajo, este me dice que es el NPC Maestro, y que si me encuentro atascado, le puedo preguntar cómo avanzar a cambio de perder 20 minutos de tiempo añadidos al tiempo final. También encuentro una enfermera en la esquina derecha del segundo piso, en caso de que se me debiliten mis Pokémon. Y un chico rubio que me advierte que un tipo con pinta de montañero no me dejará pasar al primer piso si no le gano en combate, y me recomienda conseguir más Pokémon antes de enfrentarme a él. Y bueno, ya con todo esto visto, me puse a observar la habitación en la que me encontraba. Aquí había un montón de vitrinas con el nombre de diferentes fósiles al lado de estos, e interactuando con las vitrinas, los Pokémon combaten contra mí y se encuentran al nivel 100, es decir, únicamente con mi Munchlax a nivel 11, con los ataques Placaje, Viento Hielo, Rizo Defensa y Reciclaje, es completamente imposible. Entonces, tras haber visto todo esto, llegué a una conclusión. Vale, creo que según lo que me ha dicho esto, tengo que enfrentarme a Kabutops, ¿no? Y le tengo que hacer Endeavor, porque Endeavor le quita mucha vida, que es el movimiento que puedo aprender. Bueno, aquí hay un agujero en el suelo, vale. Aerodáctil no es el Pokémon. Según la pista que me han dado es que Kabutops no ataca. Entonces, si Kabutops no ataca, hay que capturar a Kabutops. Es la única pista que he recibido, ¿no? Estaba en el PC. En plan, en el PC me ponía Kabutops no ataca. Así que le tengo que hacer Endeavor, que es como esfuerzo, ¿vale? Ahora me he acordado. Es que esto que copia su habilidad especial, Mimic, el roleplay, no sé. Sustituto tampoco sé. Pero Endeavor sé que 100% sí. Ah, que no tengo Heart Scale. ¿Y dónde consigo una Heart Scale, tío? Así que bueno, pensé una posible estrategia para poder ganar a Kabutops, que en principio, según la carta del creador del Escape Room que encontré en el PC, este da tiempo para atacar.
La cosa ahora es cómo consigo una escama corazón, para enseñarle esfuerzo a mi Munchlax. Estuve leyendo los demás carteles de fósiles para ver cuáles eran los otros y en qué posición se encontraba cada uno, y luchando contra Kabutops, la verdad que con los ataques que tenía Munchlax era imposible debilitarlo, pero reuní la información necesaria para confirmar la teoría que me estaba montando en mi cabeza. Luché entonces contra el montañero que estaba impidiéndome el paso para llegar al piso número 1, pero su Tyranitar me reventó sin piedad. Total, que tras ser debilitado por casi todos los Pokémon fósiles al nivel 100, me metí para ver la habilidad de Munchlax y, oh sorpresa, este tiene recogida, que hace que el que la posee, si algún Pokémon aliado o enemigo usa algún objeto de un solo uso durante el combate, Munchlax obtiene este objeto en caso de no tener ningún objeto equipado. Cosa súper interesante que... Puede ser que pueda pillar un objeto. No sé qué objeto, pero puede ser que pueda pillar un objeto. Si pillo un objeto, entonces sí que puedo ya hacer algo. Pues nada, toca ver, la verdad. Y tras ver todos los fósiles al nivel 100, por fin, bingo. Hay algún Poké que tiene un punto de... ¡Mira! Ahí está, nivel 12. Ok, vale, esto es interesante, esto es lo que quería ver. Vale, hay un Pokémon al nivel 12. Este lo puedo atrapar con una Pokéball. Ok, vale. Súper efectivo, pero si no le has quitado nada, pedazo de sinvergüenza. Vale, ataque ala. Me deja 5 puntos de vida. ¿Y con vida naranja lo voy a poder capturar? Supongo que sí, ¿no? Ya está, ahora sí, que 100% lo tengo que capturar. Mochila. Pokéball. Y si no la capturo, pues no sé qué pasa. Supongo que me darán otra Pokéball, ¿no? En caso de que la pierda esta. Vale, lo capturamos, ok. Ya tenemos 2 Pokés, hoy es un avance. Consigo un segundo Pokémon, Archen, que bueno, no sé si me servirá para mucho o qué, pero mejor que nada es. Con este avance vuelvo al piso número 3. Y luchando con los abuelitos, la verdad que me la lían bastante, ganándome varias veces a todo el equipo. Miro la Pokédex a ver si dentro había algo. Spoiler. Mira. La Pokédex hay algo, ¿no, verdad? No creo que haya nada en la Pokédex, ¿no? Voy a tirar para abajo a ver si hay algo. Pero vaya, no creo. Maldo, tal, no sé qué. Bastiodon, Munchlax. No creo que haya nada, sinceramente. Archen. Tal. Nope. Miro el PC. A ver, voy a mirar otra vez a ver si se me ha llenado la Pokéball o algo. Mover, sacar Pokémon. No hay nada. Así que sí, seguimos igual. Tengo que buscar la escama corazón, o si no, no puedo enseñarle nuevos movimientos a mis Pokémon que me permitan avanzar. Y tras volver a luchar contra otro Archen, sucedió la magia. Uy, qué rápido que es, ¿no? Bastante rápido, tío. Vale, me lo cargo. Pero es que no hace falta, ¿no? Subir de nivel. Pero esto no lo puedo mover. No hay ninguna forma de moverlo esto. ¿No? ¿Y esto? No entiendo, tío. Increíble este de Tyranitar. Tu tipo favorito es el planta. ¿Tiene algo que ver eso? Aquí me dice como que puede que pueda tirar algo. Es que ahora mismo puedo hacer enfrentarme a este tío, enfrentarme a Kabutops o enfrentarme al combate doble. Contra Kabutops es imposible, es decir, no puedo hacer nada de nada. Tengo un objeto. Mira, la he conseguido, era ganándole al este. Ganándole al bicho este consigo Heart Scale. A ver, voy a ver si puedo conseguir más. Spoiler, no se pueden conseguir más objetos de los necesarios en este reto. Pero bueno, ya teníamos la ansiada escama corazón. Y ojo, subiendo al nivel 12 con Munchlax, este aprende antojo. Súper interesante para nuestra aventura. Porque nada más utilizarlo con el Kabutops que nos dejaba un turno libre para cargar y atacar con rayo meteórico. En plan, si yo le hago Covet,
¿Me da el objeto que tiene? Si es que tiene alguno, claro. Sí, tiene un objeto, ok. Ok. Focus Ash. Oh, la banda Focus, vale. Vale. Ok. Le enseño el movimiento esfuerzo a Humberto, del tutor de movimientos. Pensaba que esfuerzo sí que la... Vale, pues menos mal que hemos capturado a Humberto. Vale, pues le tenemos que quitar Lier 100% a Humberto. Y le tenemos que enseñar esfuerzo, ok. Entonces, ahora con esfuerzo debería poder ganarle al Fosildomo. No lo sé, vamos a probar, pero yo diría que no, pero no lo sé. Pues va a ser que no, Weedle. La verdad que aquí mordí polvo, pero bien. Pero utilizando como toca la banda Focus... Vale, no sé si esto me va a servir de algo o no, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? No sé si me va a servir de algo o no. Entonces, vamos a hacer un Ancient Power. No sé si se va a quedar siempre con un punto de vida o, en principio, si tiene las mecánicas de 9ª generación, debería quedarse siempre con un punto de vida, ¿no? Con la Focus Ash. Debería siempre quedarse con un punto de vida, eso es, ¿vale? Entonces, con un punto de vida, le aguantamos. Le hacemos esto, el esfuerzo. Y ahora simplemente con cualquier ataque, incluso con ataque ala, le ganamos. Pues, ¿vale? Ahí está. Ganamos a este. Ay, no pasa nada. Nada de nada, nada de nada. Así que hay que utilizar la banda Focus y esfuerzo para otra cosa. Tras dar bastantes vueltas con Kabutops, Archen y el combate doble contra los abuelitos... Le puedo quitar algún objeto, ¿no? A la gente de acá, claro. Sí, 100%, claro. Le puedo quitar algún objeto a alguno de estos dos abuelos. Eso es importante, a ver. Entonces lo que voy a hacer es Endeavor, por ejemplo acá, y le voy a quitar el objeto a este. Ah, me hace golpe furia, qué cerdo, tío. La verdad que aquí me rayé muchísimo la cabeza con estos dos, intentando quitarle los objetos que tenían. En este caso solo esta Kataka con cola plumbia que fuerza al Pokémon a moverse el último. Pero realmente este objeto está colocado en el Stakataka adrede para que este se mueva el último, y no para que yo pueda avanzar. Por supuesto, en estos intentos usé un montón de veces el investigador que me ayuda en caso de que haya perdido algún objeto, para recuperar el objeto banda Focus que utilizaba sin éxito. Llegué a pensar que Armaldo tenía algún objeto por la estatua que había de este Pokémon en el centro del piso número 2, pero... no tiene nada, ok. No tiene nada, tío. Finalmente me dije que era hora de cambiar de objetivo e intentar centrarme en derrotar al montañero de antes, que tenía un Tyrantrum y me destrozó de mala manera. Así que yendo a por él, la verdad que me ganaba sin ninguna dificultad, aunque no iba mal del todo. Vale, entonces voy a hacerle este ataque. No se hace daño, tío. Necesitaré casco dentado o algo, Se queda ahí un puntito de vida, tío. Y no se hace daño. Este fósil con los ataques que debería hacerse daño, normalmente no se hace daño, tío. Entiendo. Necesito un Pokémon que cuando me toquen se haga daño el otro Pokémon. Ok. Tras esto, volví a hablar con el niño del principio, que quería intercambiarme algún Pokémon por Munchlax. Y aceptando, intercambia Munchlax por Yamask. Y sí que me deja. A ver, supongo que si me deja ya, pues sí, ¿no? Lo hacemos ya. Munchlax por Yamask, sí. ¿Y me deja? ¿Por qué no? Supongo que entonces los fósiles no tienen ningún objeto más. A lo mejor la ha liado, pero vaya. Consigo a un Yamask con la habilidad Momia. Y viendo que hacía esta habilidad en internet, Momia transforma la habilidad del oponente en momia cuando el usuario es atacado por un movimiento. Ok. Eso es momia. Descubro que esta hace que cuando te ataca o el Pokémon rival con un ataque físico de contacto, este pasa a tener la habilidad momia también. Así que... muy buena, sí es lo que necesitaba, claro. Con momia, ahora me vengo por aquí y ya le puedo ganar al chacho este. Entonces, ahora se hace esto, cambia su habilidad a momia, se hace daño
Y ahora yo puedo sacar a Humberto. Y con Humberto hago... Ah, no, claro, no. Pero pensando un poco más allá... Sí, es esto 100%, digo. Al cambio... Es que es una cosa que me pone bastante en plan nervioso. En plan, al haber intercambio yo a Munchlax, ya no puedo conseguir a Munchlax. Entonces, puede que se me haya perdido alguna cosa por el camino. Creo que no, porque es que un entrenador de 4 Pokémon con los Pokémon que tenía creo que era imposible. Y si no puedo conseguir más Health Scales, más escamas corazón, creo que es imposible. Entonces lo que hay que hacer aquí es que Humberto lo dejan a 1 de vida, dejas a Tyrantrum con 1 de vida, y como este con la habilidad momia, primero le pones la habilidad momia y después se hace daño, se debilita el Tyrantrum. Eso es. Esto es lo que había que hacer. 100%, sí. Digo, es que se tiene que poder ganar, es imposible que no. Ahí está. Tienes que hacerle un cambio y entonces con el cambio ya puedes ganarle. Y con esto por fin conseguí utilizar la Band of Focus para lo que me estaban pidiendo. Hice el intercambio con el niño, que también era necesario, y usando ambos recursos conseguí pasar del montañero que no me dejaba avanzar hacia el siguiente piso. Pero antes... Vale, ya me deja pasar este. Y a ver qué objeto me dan aquí. Oh, 2 Heart Scales. Vale, esto es para enseñarle los movimientos que quedan, ok. Y en el siguiente piso encuentro a 2 NPCs que me dicen... Vale, a ver qué me dice este. Qué exquisito lugar. Todos estos artefactos son solo mesmerizing, ni idea. ¿Y te has dado cuenta de estos papeles que están dispuestos por aquí? Increíble. Y otro me hace un intercambio. Qué lugar tan inspiracional. Podría ser... ¿Tú tienes un Archen? Lo querrías cambiar por mi Clefairy. A ver, supongo que lo tengo que hacer, ¿no? Supongo que lo tengo que hacer, no sé. A lo mejor no lo tengo que hacer, pero yo diría que sí, ¿no? Que es obligatorio hacerlo. En plan, ¿qué voy a hacer si no, no? Vamos a cambiar a Archen por lo que me dé, supongo. La verdad. Supongo que no tengo otra opción, ¿no? Me toca ahora tener a Clefairy, pues a Clefairy. Vale, voy a ver los... Ah, no hace falta los vídeos, ¿no? O no le va a poder poner mote, ¿no? Porque me lo están intercambiando. Y con este nuevo Pokémon en el equipo me pongo a intentar solucionar el puzzle del suelo helado. Punch. Vale, vamos a pillar este objeto. Un Pokémon abandonado con Skitty dentro. ¿Cómo? Pero aparte del Skitty con la habilidad normalidad, que, ojo, fue una buena adición al equipo, estuve un rato largo patinando sin llegar a ningún sitio. Hasta que tras cansarme y volviendo al piso número 2, descubro que... Cierto, había que tirar algo por ahí. Claro, si no, no puedo pasar. Le enseño a Yamask tanto imitación como sustituto, y con este equipo de 3 ya con todos los movimientos enseñados, la verdad que no quería enfrentarme ni de broma con la pareja de abuelitos. ¿Seré capaz con este equipo de pasarme a este entrenador? Tengo Lagging Tail, que no sé muy bien para qué sirve. Yo creo que Lagging Tail no tiene nada que ver con el desafío. ¿Puedo pasarme con este equipo que no tengo movimientos fuertes? Yo creo que es imposible. Error. Así que decidí probar 1000 cosas. Luché contra un Archeops sin mucho éxito. Probé a luchar también contra otros fósiles, pero tampoco podía hacer nada. Así que finalmente me tocó volver otra vez a intentar luchar contra los abuelitos. No tengo ni idea de cómo se hace esto, pero ni idea. 100% hay que ganar este combate. Claro, pero es que este combate también es aleatorio. Entonces, supongo que tengo que hacer sustituto. O Will-O-Wisp. ¿Le meto un Will-O-Wisp a este? Luché muchas veces hasta que finalmente, tras probar 20.000 cosas, el Fake Out. Aquí. Y tiene una habilidad que cambia la habilidad. ¿Vale? Entonces, nos tenemos que cambiar la habilidad con Skitty, porque así todos nuestros ataques van a ser de tipo normal. ¿Vale? Skitty cae. Se bostea el ataque. Entonces, la defensa, perdón. Entonces ahora nosotros sacamos a Clefairy. Con Clefairy hacemos Follow Me para que me ataquen, ¿no? O sí, Follow Me. Skill Swap a este, ¿no? Para que este también aprenda todos los movimientos suyos que sean de tipo normal. ¿O no? Claro, y ahora son de tipo normal y no me afecta. Entonces lo que puedo hacer aquí es sustituto. Empieza a subir la velocidad. Y ahora lo que puedo hacer es quemarle y quemarle. Eso es.
Claro, necesito copiar su habilidad especial para poder pasarle esta habilidad al resto de gente. Claro, sí, no, necesito copiarla, sí, 100%. Normalize, para poder pasársela a otro Pokémon, claro. 100%. Si no se la puedo pasar a otro Pokémon, directamente pierdo. Vale, entonces Will-O-Wisp acá. Y sí, cambiando la habilidad de Skitty, normalidad, que hace que todos sus ataques se conviertan en tipo normal, con el ataque intercambio de Yamask, y pasándola a todos los enemigos con el ataque intercambio, para después copiar de nuevo la habilidad normalidad de los enemigos con el ataque imitación. Lo único que había que hacer era aguantar con Yamask con sustituto e ir quemando a todo el equipo rival con el ataque Fuego Fatuo, para que fueran cayendo debilitados. La verdad que menuda rayada mental se había montado el creador de este escape room. 10 de 10, gente. Y tras ganarle a estos dos abuelitos, pero es muy fuerte, entrenador. Deja que te demos una recompensa. Tenía que volver a hablar otra vez con ellos, tío. No sé qué me había dicho de Cofagaraibus, ok. Pero ¿cómo o dónde utilizo la máquina técnica fuerza? Aquí me tocó otra vez rayarme la cabeza como loco, dando vueltas por el segundo piso sin mucho éxito en el intento. La verdad que no tenía ni idea de cómo tirar algo por el agujero. Sin embargo, notaba algo raro en un señor vestido de verde que había por esa zona. ¿Por qué va cambiando entre planta y fuego, tío? Tu tipo favorito es fuego. Bajo. Tubo. Fuego. Tu tipo favorito es fuego. Hasta que dando 1000 vueltas, exquisito lugar. Todos estos artefactos son solo mesmerizing. ¿Te has notado en esos especiales wallpapers que se proyectan? Increíbles. Wallpapers en mayúscula, Wallpapers. Estaba escrito en mayúsculas en el texto del NPC del primer piso que había visto con anterioridad. No lo estaba viendo en este momento, pero al cabo de un rato me di cuenta. Esta habitación estaba llena de vitrinas con fósiles en las que tenía que hacer algo. Y ese algo estaba escrito aquí. El orden en el que tenía que tocar los fósiles dependiendo de lo que dijera el señor de verde. Así que... ¿qué me estás comentando? A ver... ¿Draw Pokémon? Estos son como cuadros. A ver, un momento. Wallpaper, ¿qué me estás contando? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que cambiarlo o algo? Esto es el wallpaper, ¿eh? Escenario 2. Hint no quiero pista. Es cierto. No sé qué tengo que hacer, la verdad. Wallpaper, hint. ¿Water? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Pero no son fósiles, de verdad. Equivocándome en los fósiles bastante, por fin. ¡Ojo! Un botón oculto. Vale, pues hemos tocado la armadura. Ahora hay que tocar el Amber. El Amber creo que es este. Un botón oculto. Y ahora hay que tocar el Garra. ¿El Garra es este? Un momento. No. ¿Este? Sí. Y algo ha pasado. Algo pesado ha caído desde arriba. Tremendo. Menuda movida, chaval. O sea, una cosa de las cajas. En ningún momento lo habría pensado, tío. Y sí, lo logramos. Nos pasamos por fin el laberinto de hielo. Uf. Tras derrotar a esa pareja súper fuerte de abuelitos y descubrir el secreto oculto tras el señor verde y las vitrinas de los fósiles, lo había hecho. El laberinto de hielo estaba pasado. Pero ojo, que al superar este obstáculo... ¿De dónde conseguiste ese Yamask? Es parte de nuestra exhibición egipcia. Alguien te lo intercambió por Munchlax. Lo siento, pero tú tendrás que devolvérmelo. Sin embargo, he conseguido que el niño con el que tú intercambiaste el Munchlax te lo devuelva. Le doy a Yamask y me devuelven a Munchlax. Y tiene Elidram, Icy Wind, Covet, que sigue robando objetos, y Fling.
Y estando a punto de salir del museo y completarlo, en el último momento... No, aquí hay una entrenadora. ¿Dónde estás intentando ir? ¡Ah! ¡Qué baiteada, chaval! ¡Qué tremenda baiteada! Tiene 2 pokés. ¡Ay, es un combate doble! Al nivel 35. ¿Cómo ganó esto, gente? La verdad que aquí pensaba que este combate iba a ser súper complicado, con Pokémon a un nivel súper alto, que lo estaban, pero con ataques poderosísimos, cosa que era totalmente opuesto. En vez de eso, tanto Abomasnow como Ace-Q utilizaban un montón de ataques guarros para recuperar vida y nunca caer debilitados. ¡Oh, no! Tocaba pensar una estrategia buena contra ellos. Estuve pensando como 30 minutos a ver de qué forma podía hacerles algo, porque no había manera. Flame Orb. Pero yo creo que no hay que quitarle, ¿no? El Flame Orb. Yo creo. ¿Puedo pillarle el Flame Orb con Covet y lanzárselo a Skitty? Mira, ya estoy aquí haciendo teorías súper extrañas, tío. Claramente eso era la idea, ya que Skitty era el Pokémon más leveleado y fuerte de mi equipo. Ahora la cosa era de qué forma y en qué orden hacerlo para que fuera capaz de acabar con todo el equipo rival. Así que me puse a idear estrategias. Llegué a idear una estrategia bastante buena en la que... A ver, en principio el Fling va a ser antes. Le paso el Flame Orb, se le quema. No le quita tampoco demasiada vida. Pero bueno, mejor que nada, ¿no? Consigo quemar a mi Skitty y hacer un daño bastante decente y bueno. Capaz de acabar con la última entrenadora que creo que me separaba del final. Sigo el combate. Y a este le quitamos el restos. Vale. ¿No le he quitado el restos? Debería habérselo quitado. No, parece que no. Ah, se me ha quedado nada, tío. Se me ha quedado nada, tío. Tenía que haberle hecho un follow me, tío. Ah, lo tenía, ¿eh? Pero acaba en empate y esto no se consiguió la victoria. Así que toca repetir. Esta vez sí que al final hago los movimientos correctos y conseguimos pasarnos el escape room. ¿Y? Felicidades, Weedle. Has completado el reto. Bien hecho. Tu tiempo final es de 3 horas 10 minutos y 40 segundos. Has utilizado 0 pistas. Y esto sería, chavales, un escape room de Pokémon. De With, un chaval que se llama With, que es inglés. Y que la verdad que ha estado muy guay. Simplemente eso, se me da bastante mal. Así que sí, he tardado 3 horas 10. Lo podéis intentar vosotros, sin ver el vídeo, por supuesto, sin haceros spoiler. También tenéis las pistas, tenéis un poco todo tal. Así que bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Es un vídeo así algo diferente, que ha estado, para mi parecer, muy guay, sinceramente. Así que eso, nos vemos en la siguiente y que vaya muy bien por ahí. Me ha gustado mucho, mucho, mucho.